Sí. Bien, vamos a continuar con las clases. Ya estamos en el capítulo primero del libro cuarto, si no me equivoco. El libro tercero, pues. Leyes morales, ¿no? Entonces vamos a estudiar las distintas leyes. Hay 12 leyes y empezamos con la primera. Dice, caracteres de la ley natural. Pregunta 614 del libro de los espíritus. ¿Qué se debe entender por ley natural? Pregunta Kardec. Los espíritus contestan, la ley natural es la ley de Dios. Es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer. El hombre solo es desdichado porque de ella se aparta. Había dicho en clases anteriores que equivocadamente, por ejemplo, nos enseñan de que Dios cuando hace la creación, crea a los ángeles, ¿no? Seres celestiales, ¿no? Arcángeles, serafines, querubines y toda una jerarquía. Inclusive está en la Biblia, escrito eso. Con 6 alas, 2 alas, bueno, la cosa es que... Pero también dice de que nos cuentan que había en el cielo una rebelión, ¿no? Y un ángel, llamado Luzbel, se rebela contra Dios, y es expulsado, pues, ¿no? Y entonces desciende para que reinen los infiernos, y de allí el diablo se creó el mal, y a su vez se crearon espíritus así inferiores, diablos, demonios, lo cual no es verdad. Eso no es verdad. Así como la creación no es verdad. O sea, es una alegoría, a tratar de explicar el hombre, tratar de explicar cómo se formó el mal. Pero si nosotros entendemos esto sobre la ley natural de la ley de Dios, el hombre es desdichado porque de ella se aparta. Entonces, al apartarse el espíritu cuando es creado, el espíritu por Dios, es un espíritu simple e ignorante. O sea, comenzamos de cero a caminar distintas encarnaciones, entonces vamos alejándonos de esa ley natural y entonces es que vamos creando lo que es el mal. Entonces el mal no existe de por sí, Dios no lo crea, Dios no puede crear algo malo, Dios crea todo lo que crea es bueno. El alejamiento de esa ley natural es la que condiciona eso que llamamos mal. Y la 615, la ley de Dios es eterna e inmutable como el propio Dios. Aquí era una gran discusión que yo tenía con mi padre, desde muy joven, que siempre me gustó, y mi padre me educó para eso, para indagar, para pensar. Decía, piensa, no es hacerte las cosas dogmáticamente. Eso es lo bueno que tenía la iglesia metodista, ¿no? Que no tiene dogmas, sino uno entra a razonar. Se parece mucho a lo que Kardec plantea y los espíritus también. Y entonces, cuando yo leía la Biblia, porque esa es una de las cosas que los evangélicos hacemos mucho, es estudiar la Biblia, y entonces yo veía que me presentaban a un Dios en el Antiguo Testamento, los que han leído Biblia, estudiado la Biblia, han visto que Dios lo presenta a Moisés lo presenta como un Dios celoso, ¿no? Que tiene cólera, que monta en ira, que quiere vengarse, que planifica la destrucción de los filisteos, que ordena que no quede muñeco con cabeza cuando arrasa con todos los filisteos, hasta los niños, y ahí dice, la Biblia está. Y entonces vemos un Dios después que viene Jesús en el Nuevo Testamento y nos presenta un Dios distinto. Nos presenta un Dios de amor, un Dios que dice que debemos de perdonar a nuestros enemigos, que debemos de amar, otra cosa, completamente distinta. Entonces la discusión que yo hacía, utilizando la ironía y el sarcasmo, le decía a mi papá, lo que yo entiendo aquí es que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios joven, ¿no? Entonces se movía, se dejaba llevar por sus impulsos. Y ya cuando tuvo su edad, pasaron los siglos, en el Nuevo Testamento, ya de un Dios maduro, ya reflexivo, se da cuenta que no es así, y nos presenta otra cosa. Me decía eso. Eso en otro lado te dicen herejía, pero no es así, y no es así. Porque el Dios que nos presenta
El Antiguo Testamento es el Dios de los hebreos, un Dios histórico, propio para ellos, interpretado por ellos. Para ellos no podía ser Dios de otra manera. No podía ser Dios de otra manera porque era un pueblo que necesitaba un tipo de Dios así. Pero no era el Dios realmente. Jesús casualmente viene y nos muestra el verdadero Dios, Dios de amor. Pero entonces podrían decir, ¿y por qué pasaban todas estas cosas? ¿Por qué? Porque Dios lo permitía. Y hemos dicho, igual que ahora el COVID no viene, pero ¿por qué Dios hace que nos venga esta maldición o nos condena? No, Dios lo permite. Las circunstancias son las que hacen que estas cosas sucedan. Entonces tenemos que si Dios es eterno e inmutable, quiere decir que no cambia. Pues a eso vuelve la palabra, no cambia. Dios es siempre. Lo que pasa que en la época y las épocas vamos cambiando, porque la siguiente pregunta lo va a ampliar, la humanidad va interpretando y entendiendo a Dios de acuerdo a la época. Y entonces en la 616, Kardec deduce otra pregunta. Dice, ¿ha podido Dios prescribir a los hombres en una época lo que les habría prohibido en otra? Los espíritus superiores dicen, Dios no puede equivocarse. Los hombres son los que se ven obligados a cambiar sus leyes, porque ellas son imperfectas. En cambio, las leyes de Dios son perfectas. La armonía que rige el universo material y el universo moral se basa en las leyes que Dios estableció eternamente. ¿Ven? Por eso usted dice, pero Dios no fue el que entregó los 10 mandamientos, son leyes. Pero el reglamento lo hizo el hombre. No, o sea, yo doy una ley, pero el reglamento, o sea, lo que va a hacer cumplir esta ley, lo ponían los hombres. Por eso pusieron esas leyes. Las leyes nos parecían imposibles de cumplir. Claro, por ejemplo, uno de los mandamientos, no matarás. Sin embargo, matamos. Entonces el reglamento que pone el hombre, bueno, no matarás, dice Dios, pero hay circunstancias que sí se pueden matar. Esa es la ley humana, ya. Interpreta según su necesidad o según su interés. En la 617, ¿cuáles son los objetos que abarcan las leyes divinas? ¿Concierne a algo más que la conducta moral? Dicen los espíritus, todas las leyes de la naturaleza son leyes divinas, puesto que Dios es el autor de todas las cosas. El científico estudia la ley de la materia, el hombre de bien estudia la del alma y las practica. O sea, no solamente queda en el estudio, queda en la práctica, ¿no? Yo puedo ser erudito en teología, en estudio de Dios, pero la práctica muy lejos de lo que sé o lo que predico. En la 617A amplía la pregunta. ¿He dado al hombre profundizar unas y otras? Sí, dicen los espíritus, pero una sola existencia no es suficiente. Esta nuevamente una de las sustentaciones por las cuales la reencarnación es necesaria para nuestros procesos evolutivos. No es posible en una sola encarnación alcanzar el nivel de perfección. No se puede. No, por más bueno que sea, no se puede, no se llega. Kardec deduce, vamos a ver lo que Kardec deduce de toda esta información. En efecto, dice Kardec, que son algunos años para adquirir todo lo que constituye el ser perfecto, incluso si solo consideramos la distancia que separa al salvaje del hombre civilizado. La existencia más larga posible es insuficiente y con mayor razón cuando es breve, como sucede en muchos casos. 70, 80, 90 años, 100 años, ¿usted cree que es suficiente para poder alcanzar la perfección? Examinemos un poquito nosotros mismos. Yo que estoy en los 40 años, 45 todavía, ¿no? Se despertaron, ¿no? Ahí sí se despiertan, ¿no? Para reírse. Bueno, más o menos de experiencia, digo, de experiencia. Me falta un montón para poder alcanzar, aunque sea un peldaño, cumplir un peldaño. ¿He llegado a la perfección? No, es mentira, mentiríamos. Todavía me falta vencer esto y esto. Entonces no es posible. Por eso Dios me va a dar nuevas reencarnaciones donde seguiré trabajando en mí mismo para evolucionar, para ascender espiritualmente. Dice, entre las leyes divinas, unas regulan el movimiento y las relaciones de la materia bruta, son las leyes físicas. Su estudio es del dominio de la ciencia. Las otras conciernen especialmente al hombre, tanto en sí mismo como en sus relaciones con Dios y con sus semejantes. Comprenden la regla de la vida del cuerpo al igual que la vida del alma, y son las leyes morales. Entonces tenemos las dos leyes, las leyes físicas para la materia y las leyes morales para el espíritu. Hasta ahí vamos bien. En la 618 pregunta, ¿las leyes divinas son las mismas para todos los mundos? Miren, ya, miren
el enfoque de los espíritus de 1857. Todos los mundos. Esto es la ciencia ficción, dirían en ese tiempo. Y ahora también estoy por decir, esto es ciencia ficción. Contestan los espíritus. La razón dice que deben ser adecuadas a la naturaleza de cada mundo y proporcionales al grado de adelanto de los seres que habitan en ellos. O sea, las leyes divinas son iguales para todo el universo, pero adecuadas a la naturaleza de cada mundo y al adelanto de los que habitan estos mundos. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo ellos en ese año, en 1857, ya hablaban de que hay vida en otros planetas. Por eso uno de las bases fundamentales de la doctrina espírita es la pluralidad de las existencias y la vida en otros mundos. Así dice uno de los pilares del espiritismo. Bien, hasta ahí es eso sobre la ley natural. ¿Alguna pregunta de lo que he hablado? No, doctor. No, pues seguimos. Origen y conocimiento de la ley natural. Vamos a ver el origen. Pregunta 619. ¿Ha dado Dios a los hombres los medios de conocer su ley? Contestan los espíritus superiores. Todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que tienen el propósito de buscarla. No obstante, todos la comprenderán algún día porque es necesario que el progreso se cumpla. Algún día, distintas encarnaciones. No quiere decir algún día de aquí a 10 años. Distintas encarnaciones, iremos avanzando. Y en ese avance no solamente es el avance moral, sino también el avance intelectual. Kardec dice, la justicia de las diversas encarnaciones del hombre, o sea, reencarnaciones del hombre, es una consecuencia de ese principio. Puesto que en cada nueva existencia su inteligencia está más desarrollada y comprende mejor lo que está bien y lo que está mal. La inteligencia de una persona ahora en el 2020 no es la misma que en 1857. Si todo lo relacionado con él debiera ser llevado a efecto de una sola existencia, ¿cuál sería la suerte de tantos millones de seres que mueren a diario en medio del embrutecimiento, del salvajismo o en las tinieblas de la ignorancia sin que haya podido instruirse? Inclusive los niños. Los niños ahora, uno ve los cursos que toman, la forma de la matemática como yo, y uno le cuesta, tiene que aprenderlo. Si no quiere ayudarlos, no tiene que aprender esas nuevas técnicas y formas de hallar resultados matemáticos. 1857 ahora es un montón de tiempo. No somos los mismos, la humanidad ha avanzado en tecnología, pero no en moral. En moral estamos bien atrasados. 620. El alma antes de su unión con el cuerpo. El alma antes de su unión con el cuerpo. ¿Comprende la ley de Dios mejor que después de su encarnación? Contesta a los espíritus. La comprende según el grado de perfección al que haya llegado. Recuerden, uno pasa al otro lado igualito como está aquí. Si la persona encarnada, todavía está el espíritu está dentro del cuerpo, que se llama alma en ese momento, ha alcanzado un nivel de bondad y está practicando una buena moral, de ser fraterno, de ser una persona de bien, una persona virtuosa. Cuando vaya al mundo espiritual va a tener mejor entendimiento porque su nivel moral lo ha elevado, le da esa comprensión. Pero aquel que simplemente está en la materia, solo le interesaba comer, dormir, copular, y etcétera, entonces esa persona está a nivel todavía de animal, se deja llevar por sus instintos. ¿Qué va a poder entender cuando despierta en el mundo espiritual? Estas cosas, no la va a entender, pasa igualito. No obstante, dice, los instintos malos del hombre hacen que a menudo lo olvide. Es por demás, no va a entenderlo. Y la 621, una pregunta básica, dice, ¿dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. O sea, desde que el momento que, regresando a la clase de ayer, cuando el animal ya entra en un proceso último para transformarse en un ser humano, un espíritu ya de humano, ya no de animal, se individualizó y tomó la personalidad de ese alma. Entonces allí donde Dios coloca en la conciencia esta ley, sus leyes.
En la 621 dice, dado que el hombre lleva en su conciencia la ley de Dios, ¿qué necesidad había de revelársela? Contestan los espíritus. El hombre la había olvidado o ignorado. Dios quiso que fuese recordada. Dios quiso que la fuese recordada. Por eso, en la historia universal podemos ver a estas civilizaciones que van avanzando ya a un nivel y hay mucha maldad o pueden autodestruirse, como ocurrió en todas estas civilizaciones que nos comentó Luis, ¿no? Lemuria y Atlántida, ¿no? Pero también habían espíritus encarnados buenos, o sea, había de todo, solo que la maldad siempre ha estado mayor. Actualmente la maldad es mayor, la maldad es mayor. Por ejemplo, el día me llamó la atención cuando anuncian de que ya Perú está produciendo las pruebas, empezó a producir pruebas para hacer moleculares. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no lo hizo antes? Recién se tuvieron que dar recursos para que hicieran eso, ¿ven? La mezquindad. ¿Por qué eso abarata precios? Ve intereses farmacéuticos, grandes intereses farmacéuticos. ¿Mm? Bien. ¿Ha dado Dios a determinados hombres la misión de revelar su ley? Sí, por cierto. En todos los tiempos hubo hombres que recibieron esa misión. Son espíritus superiores encarnados con el objetivo de hacer adelantar a la humanidad. Por ejemplo, los profetas. Por ejemplo, algún avatar. Algún espíritu superior que encarna y hace un movimiento espiritual, y entonces la humanidad avanza en este sentido de amor, ¿no? Los que han pretendido instruir a los hombres en la ley de Dios no se equivocaron a veces, no hicieron que los hombres se extravíen a menudo con principios falsos. A ver qué dicen. Dice, los que no estaban inspirados por Dios y que por ambición se atribuyeron una misión que no les correspondía, sin ninguna duda, han hecho que los hombres se extravíen. No obstante, como en definitiva eran hombres de genio, incluso en medio de los errores que enseñaron suelen encontrarse grandes verdades. Por eso encontramos cada religión que puede tener en el fondo una buena intención, pero en el reglamento es un desastre, ¿no? Por ejemplo, sin atacar a ninguno, pero hay ni decir nombres, hay religiones que permiten, dice, a matar al enemigo. Y ponen que si matas al enemigo, Dios se alegra y te premia. ¿Y quién es el enemigo? Todo aquel que está en contra de esa doctrina. O sea, ese es el enemigo. No es el que te invade tu país, sino el enemigo es el que está en contra. Entonces matar a ese infiel te da un premio en el cielo. Y no un premio monetario, te da mujeres. ¿Ven cómo es la idea? Ahí vemos un machismo. O sea, que en el cielo el premio a la mujer, las mujeres siguen siendo objeto, ¿no? Y entonces acá diciendo de que hay espíritus que se arrogaron esa misión y lograron hacer que se formaran estas creencias que han desviado a esa humanidad. ¿Cuál es el carácter del auténtico profeta? El auténtico profeta, dicen los espíritus superiores, es un hombre de bien, inspirado por Dios. Se lo puede reconocer en sus palabras y en sus acciones. Dios no puede servirse de los labios del mentiroso para enseñar la verdad. Y en sus acciones. Hay otros así que se roban el ser mesiánico, no sé los salvadores, y uno va y los escucha y hablan muy bonito, para que inclusive tiene mucho magnetismo y pueden convencerte. Pero esas palabras y sus acciones, vamos viendo de que tienen autos último modelo, casa de todos lujos, anda con joyas, cuentas corrientes abultadas, porque la gente crédula y necesitada de un guía deposita y deposita y deposita dineros. Entonces no va acorde lo que dicen sus palabras a lo que dicen sus acciones, ¿no? Por eso cuando nosotros veamos a algunos de estos iluminados, entre comillas, que pregonan la paz, el amor, el compartir, eso, ya, bien, lo que dijo bien. Hay un montón de libros de estos, que son de autoayuda. Lean Osho, por ejemplo. Lean. Bonito lo que escribe, pero su vida.
Entonces no tiene coherencia. No tiene coherencia. Usted, por ejemplo, dice, ¿y Divaldo? Ahí sí te planteo, Divaldo no tiene un solo a su nombre. Lo único que tiene puesto es su ropa, y eso. Que él sabe cuando se vaya al otro lado, ni la ropa se va a llevar. Las cantidades de donaciones que tienen y lo invierten en ese monumental proyecto que es la Casa del Camino. Por eso, me han escuchado lo que dialogaba yo con Pilar, cuando le digo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que recibimos, y tenemos que facturarlo y tener, y Pilar sabe que nosotros hacemos eso, porque es necesario ser coherentes. Porque si uno de ustedes me hace una donación y confía en mí, no puedo decepcionarlo, sino, ¿qué cosa? No tendría coherencia, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de ser coherentes y van a ver, deduzcan ustedes ahí que puede haber católicos, evangélicos, musulmanes, chintoístas, cualquiera, y aparecen estos personajes que lo único que buscan es engañar y lucrar para su propio beneficio. ¿Cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Pregunta Kardec, pregunta importantísima. Los espíritus contestan con 3 palabras. Ved a Jesús, o sea, vean a Jesús. Ese es el modelo perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía. No ha dicho a otro fulanito, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Miren a Jesús. Y Jesús es un ejemplo de coherencia, porque predicó de humildad y era humilde. Predicó de la entrega de todo a los demás y no se llevó y era pobre. Por eso es el ejemplo. Predicó el amor al prójimo y dio su vida por todos nosotros. Entonces, eso es coherencia. Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral, dice Kardec, a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. La doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la ley de Dios, porque estaba animado del Espíritu Divino, que es el ser más puro que ha aparecido en la tierra. Pero ustedes me pueden decir, y Buda, me pueden decir, y otros que han aparecido por allí. Sí, eso pues, espíritus superiores, todo lo que hay, pero no es el espíritu más puro que aparece en la tierra. El espíritu superior le falta todavía un peldaño más para llegar a ser puro. Y Jesús es el espíritu puro que dentro de esa, no es el hijo único, ¿eh? Ese también es otro engaño de la iglesia, mala interpretación. Vamos a ser más con ese tema. Mala interpretación de la iglesia. No es el hijo único de Dios. Hay toda una cantidad de espíritus puros que se encargan de gobernar los distintos y millones de planetas habitados que existen en el universo, ¿no? Se llaman, pues, los espíritus amadores se le llaman ellos, porque son puro amor. Entonces Jesús pertenece a esa orden y Dios le encargó la Tierra y el sistema solar. Si algunos de los que han pretendido instruir al hombre en la ley de Dios hicieron que a veces aquel se extravíe con principios falsos, han sido porque ellos mismos se dejaron dominar por sentimientos demasiado terrenales. Todavía no habían alcanzado ese nivel, no tenían el nivel de Jesús. Y porque confundieron las leyes que rigen las condiciones de la vida del alma con las que rigen la vida del cuerpo. Muchos presentaron como leyes divinas las que solo eran leyes humanas, creadas para servir las pasiones y dominar a los hombres. ¿Vemos así? Como los mismos supuestamente iluminados, supuestamente que estaban inspirados por Dios, pusieron mucho de lo suyo, de sus intereses. Todavía no eran espíritus puros. Entonces se dejaban llevar todavía por pasiones y por ambiciones, ¿no? En la pregunta 626, ¿las leyes divinas o naturales solo fueron reveladas a los hombres por Jesús? Antes de él, ¿solo por intuición tuvieron ellos conocimiento de dichas leyes? Contestan los espíritus superiores. No hemos dicho que están escritas en todas partes esas leyes divinas y naturales. Los hombres que han meditado acerca de la sabiduría pudieron pues comprenderlas y enseñarlas desde los siglos más remotos. Sí, porque vemos en el fondo de estas doctrinas que se habla de amor a Dios, al Creador, y amor entre los hombres. Lo que pasa, como les digo, el reglamento que hicieron los hombres fue lo que tergiversó eso, ¿no? O sea,
¿Es lícito amar? Si yo debo amar a mi prójimo, porque sea igual que yo. No debo amar a mi enemigo. Mi prójimo es el que me llevo bien. Y es mala interpretación. Cuando dice amar al prójimo significa el amigo y el enemigo. Entonces, ese es lo difícil. Dado que las leyes divinas se encuentran inscritas en el libro de la naturaleza, el hombre pudo conocerlas cuando se propuso buscarlas. Por esa razón, los preceptos que esas leyes consagran han sido proclamados en todos los tiempos por los hombres de bien, en todos los tiempos. Y también por eso encontramos sus elementos en la doctrina moral de todos los pueblos que salieron de la barbarie, aunque incompletos o alterados por la ignorancia y la superstición. Nuevamente nos está recalcando que las leyes naturales de Dios fueron tergiversadas, malinterpretadas o reglamentadas por los intereses de los hombres. Pero si ahora mismo vemos que por ejemplo, se forma, eso sucede más que nada en las iglesias evangélicas, cuando no tienen una jerarquía que la mantiene. La iglesia católica se mantiene porque tiene una jerarquía, ¿no? Un papa, los obispos, y etcétera, tiene su jerarquía y eso la mantiene unida. Pero la iglesia evangélica no tiene esa jerarquía. Entonces cada uno puede interpretar distinto un texto de la Biblia y por eso se dividen. Por eso se dividen. Una vez fui a una iglesia y me dijeron, hermano, ¿cómo está? Bueno, ya, yo soy muy abierto por eso que está, hermano. Me quería ir a orar, pues. A mí es igual la iglesia católica que la iglesia evangélica. Pero quería orar, quería escuchar música de la iglesia evangélica. Y entonces, como era la única iglesia abierta a esa hora, estaba en Tacna, me acuerdo. Y entonces me iba a sentar, no, hermano, usted se sienta a la izquierda. ¿Y por qué? No, porque los hombres se sientan a la izquierda y las mujeres a la derecha. ¿Y por qué? Para que no se tienten. Y yo a mirar las piernas que están a la derecha, hacerle cosquillitas. Fíjese la idea, y lo hacen, la verdad. Yo no me quería reír, por supuesto, ¿no? Pero es verdad. Mire, por esa interpretación de un líder, seguramente de su líder, ¿no? En que él tiene el problema, él es el que tiene el ratoneo acá. Porque si yo voy allí, ¿acaso voy a ir a mirarle las piernas a la que está a mi lado o a la que está a mi lado? Ahora la mujer también hace lo mismo, me va a mirar y de ríer a mí. No, pues. ¿No es cierto? No, pues. Y si lo hace, ¿cuál es el problema de la persona que lo hizo? Pero no puede ser que sea una ley para ellos. Así, a la derecha y a la izquierda. ¿De dónde lo sacaron? ¿De algún texto de la Biblia? No, es una interpretación humana. Bueno. Puesto que Jesús enseñó la verdadera ley de Dios, ¿cuál es la utilidad de la enseñanza impartida por los espíritus? ¿Tienen esto que enseñarnos algo más? Dicen los espíritus, mira con lo que explica. La palabra de Jesús solía ser alegórica y en forma de parábolas. ¿Ya? Por ejemplo, la parábola de no alimentes a los cerdos, ¿no? No alimentes a los cerdos con joyas. Si uno la ve literalmente, qué absurdo. ¿Quién va a alimentar a los cerdos con joyas? Es una parábola. Pero la interpretación de la parábola es que no le des la verdad. Por ejemplo, si a mí me dice, yo digo, no alimente con cerdo con joyas, digo, para mí, el espiritismo, la palabra de Dios es una joya. Y entonces yo no voy a gastarme en enseñarle a una persona que no quiere saber nada de eso. No hay que ser un cerdo. Pero él hacía esas alegorías para que la gente entendiera. Entendiera porque eran ignorantes para ese tiempo, ¿no? Eran muy sencillos. Era la humanidad que vivía en el tiempo de Jesús. Entonces, por eso los espíritus vienen a esclarecernos, a enseñarnos qué es lo realmente quería decir Jesús. Porque de esas interpretaciones hay N cantidad de iglesias que cada uno interpreta como se le viene en gana. Y cada interpretación tirada de los pelos, que bueno. Porque hablaba conforme a los tiempos y lugares. Ahora es necesario que la verdad sea inteligible para todos. Hace falta explicar y desarrollar esas leyes, puesto que hay muy pocas personas que las comprenden, y menos aún que las practican. Nuestra misión consiste en impresionar los ojos y los oídos para confundir a los orgullosos y desenmascarar a los hipócritas que presentan las apariencias de la virtud y de la religión para encubrir su bajeza. Uy, está golpeando. Y golpea, sí, golpea instituciones, ¿ah? Que realmente uno después se entera que pensábamos que eran santos y no lo eran tanto. La enseñanza de los espíritus debe ser clara e inequívoca, a fin de que nadie pueda alegar ignorancia y que cada uno la juzgue y la aprecie con su propia razón.
Yo me acuerdo, y no sé si lo conté, que estuve acompañando a un ciudadano chino en Buenos Aires. Y entonces me dice, acompáñame a ir a una iglesia de este tipo pentecostal. Y entonces él estaba convencido de que debía de ofrendar, porque lo habían convencido de que en una parte de la Biblia dice el 100 por 1, ¿no? Si tú das 100, no, uno te da 100. Entonces él calculó, hizo sus cálculos, dijo, si yo doy $10.000, me tienen que dar pues un montón de plata, ¿no? Entonces estaba convencido de eso. Y me dijo que lo acompañara. Bueno, yo lo acompañé, vimos un espectáculo muy interesante, luces, bailarines, todo bonito. A mí me encanta eso, ¿sabes? Hasta que un ratito, no un rato, tampoco una hora estar ahí, no, pues, pero hay canciones muy bonitas que te llevan. Terminó el espectáculo y empezó el pastor a predicar, hizo su prédica y llamó lo que quieren una casa y tal. En el hall de la entrada del teatro, porque ellos compran teatros, ¿no? Vendían muñequitos de casas, de autos, y siempre que compran eso. Ah, sí, si tú compras, cuando el pastor ore, tú lo tienes que levantar y se te va a cumplir, pero tienes que poniendo tu balaganza, o sea, 100 por 1. Y bueno, me habían convencido al chinito de tal manera de que fuimos, y yo en ese tiempo era estudiante, todavía así que era eso de light, silueta, porque comíamos cuando había suerte, o comía o estudiaba. Esa es la vida de estudiantes, estamos aguja, siempre. Ahora no, ahora mi riqueza se sobreabunda, bastante. Bueno, entonces llamó al pastor y una fila de gente entregaba su sobre. A mí me dieron un sobre a la entrada. A mí no se apeguen a mí porque me van a llegar el pasaje porque no tengo cómo regresar. Y entonces el chinito puso una cantidad así de billetes, dólares, ni siquiera pesos, dólares, es tiempo de australes, dólares. Y entonces yo decía, déjalo uno, aunque sea para poder tener algo, pero... Y pasamos, y el pastor ungía, oraba por uno, pasaba el otro, oraba por uno, pasaba el otro, rapidito. Y entonces yo lo acompañé de chismoso, me fui con él al lado a ver si recibía la bendición de paso, ¿no? Ya que le iba a bendecir a él, a ver si me caía algo a mí. Llegamos y yo le calculaba 2 o 3 o 10 segundos. Cuando le pasaron el sobre de este chinito y lo agarró el pastor, vio pobrecito. Dice, a un ratito, una oración especial para este hermano. Ahí me puse al lado de él si me llegaba algo, ¿no? Oración especial. O sea, que era según la cantidad de lo que recibía. Fíjese. Para hacer la corte, ese señor terminó preso. Porque lo demandaron por un cheque falso, toda una historia que no lo hizo él, pero lo metieron adentro y tuvo como 4 o 5 años preso. Y aquí en Perú, no solamente se salvan los evangélicos, ahora vamos a los católicos. En el Perú, el padre Gutiérrez, ¿no es cierto? Es el que tiene el canal de televisión, ¿sí? Ya estaba en la Plaza Magdalena. Y Edgardo Carvajal, espírita, uno de los primeros espíritas que ha habido acá en Perú, fue a comprar al mercado y ve una fila y estaba el padre Miguel temprano. Miguel se llama, ¿no? Miguel Gutiérrez, algo así se llama. Bueno, sí. Conocen ustedes el que tiene que su misa y tanta cosa, ¿no? Que es sanación y todo. Y estaba con el sagrario, con su crucifijo, su sagrario estaba así y tenía su bolsita al lado y hacía la cola y él la bendecía, ¿no? La sanidad la bendecía y le ponían la suya, o sea, la limona, el óvulo, como lo llaman los católicos, pero le ponían. Y entonces Edgardo escribe en un papel y se lo pone. Cuando regresa después de hacer su compra no estaba. Y entonces yo le dije, ¿y Edgardo, qué le pusiste? Lo que de gracia recibiste, de gracia debes darle, Jesús. ¿Entiendes? No se puede cobrar por una oración, hermanos. No se puede cobrar. Ni que tú me dones. Entonces, igual, en la misma figurita de allá en la Argentina, de que era por plata, la oración más fuerte, ¿no? Más bendición. No es así, no es así. Entonces somos los hombres, los seres humanos, los que cambiamos las leyes divinas. A eso quiero ir. Dice, la enseñanza de los espíritus debe ser clara e inequívoca, a fin de que nadie pueda alegar ignorancia y que cada uno la juzgue y la aprecie con su propia razón. Estamos encargados de preparar el reino del bien que Jesús anunció
Por eso es necesario que nadie pueda interpretar la ley de Dios con arreglo a sus pasiones, ni falsear el sentido de una ley que es por completo de amor y caridad. Para eso están los espíritus, por eso vienen los espíritus. Es en cumplimiento de la promesa que hizo Jesús, cuando ya en sus últimos días de materializarse en la tierra, porque Jesús no resucitó, Jesús se materializaba porque era un espíritu. Pero no que el cuerpo se levantó, no, eso, ese sí contra una ley, que vamos a ver más adelante, entre las leyes, sino se materializaba. Entonces, las últimas materializaciones en la tierra, dijo, no os dejaré solos. Y eso está en el Evangelio. Os enviaré el Espíritu de verdad, que os enseñará las cosas que yo no puedo enseñarles, porque la humanidad estaba en pañales, era ignorante, quería hablar. ¿Quién le iba a enseñar cosas así? Eran criadores de ovejas, pastores, ganadería o soldados. Era un pueblo primitivo, no tenían ni conocimiento de nada. Dice, ¿y por qué la verdad no siempre ha sido puesta al alcance de todos? Pregunta Kardec. Dicen los espíritus, es preciso que cada cosa llegue a su tiempo, y ya llegó el tiempo. Por eso en 1857, cuando sale el libro de los espíritus, ya era el tiempo, ya la humanidad tenía ya conocimientos, la ciencia había avanzado, y más ahora que nosotros hemos avanzado mucho más, pero todavía seguimos en pañales en la parte moral. Por eso, al entender esto, digo, uy, ¿cómo era la cosa, no? La verdad es como la luz, dice. Hay que habituarse a ella poco a poco, de lo contrario deslumbra. Y eso es lo que pasa con los conocimientos que estamos compartiendo aquí, porque yo también, cada vez que doy clase, aprendo más. Nos sirve, a veces no lo podemos digerir enseguida. Comenzamos ¿y será o no será? Tenemos todo el derecho de dudar. Pero cuando vemos que las cosas van teniendo un sentido racional, comenzamos ya a incorporar esa idea en nosotros y a entender un poco más como por qué se dan las cosas. Nunca sucedió que Dios permitiera al hombre recibir comunicaciones tan completas e instructivas como la que le es dado a recibir en la actualidad. Había en la antigüedad, como sabéis, algunos individuos que se encontraban en posesión de lo que ellos consideraban una ciencia sagrada, a la que convertían en un misterio para quienes, a su entender, eran profanos. O sea, eran sectas, ¿no? Sectas secretas de que los conocimientos sobre la espiritualidad era solamente para ese grupo, ¿no? Los iniciados. No, ahora vienen para todos pueden entender esta información. Debéis comprender con lo que conocéis acerca de las leyes que rigen esos fenómenos, que dichos individuos solo recibían algunas verdades dispersas en medio de un conjunto de ideas equívocas y casi siempre emblemáticas. Con todo, para el hombre estudioso no hay ningún sistema filosófico antiguo, tradición o religión que pueda despreciarse, pues todos ellos contienen gérmenes de grandes verdades, que aunque parezcan contradecirse una con otras, dispersas como se hallan en medio de las sesiones sin fundamento, resulta muy fácil coordinar gracias a que el espiritismo nos ofrece la clave de una infinidad de cosas que hasta ahora han podido pareceros irracionales, cuya realidad hoy se demuestra de una manera irrecusable. Por consiguiente, no dejéis de buscar en esos materiales temas de estudio, pues hay muy valiosos y que pueden contribuir sobremanera a vuestra instrucción. Por ejemplo, en la Biblia dice que ustedes que están viendo esa Moisés, no sé cuánto, esa serie, ¿no? Ya, resulta que Moisés tenía su primo Aarón, ¿no es cierto? Ya, y después Aarón va a ser el primer sacerdote, ¿no? Cuando ya huyen, ya. Y a él le dan una instrucción, que tenía que hacer un altar de piedra y le dan las dimensiones, tanto por tanto, y que allí tenía que haber sacrificio. Entonces la pregunta es, y siempre pregunté, pero ¿cómo Dios va a permitir que va a dar instrucciones para que maten seres que él mismo creó? Y la respuesta es que él no las dio, él permitió. Fueron espíritus atrasados que gustaban de beber de esas miasmas de la sangre, porque la sangre tiene miasmas, tiene una energía, que hicieron eso para que el ser humano hiciera eso, los hombres de ese tiempo hicieran eso. No es que Dios mandó que hiciera eso. ¿Ve? Es una interpretación completamente distinta a lo que, pues si no podríamos decir, pero entonces Dios permitía que mataran animales, ¿no? ¿No? Después más adelante aclara, Dios no quiere sacrificios. El mayor sacrificio que quiere es que tú entregues tu vida y te transformes. Ese es el sacrificio que pide.
No que mates un animal, haga sufrir un animal, pues sería ir en contra de si Dios es amor, ¿cómo va a mandarnos a matar animales? Pero todavía lo enseñan eso, el sacrificio que se hacía inclusive dice cuando Caín y Abel, ¿no es cierto? También en esa alegoría, en esa historia, se ve que Caín hacía ofrendaba el becerro más flaquito, que era egoísta, no quería, y en cambio Abel sí daba de las primicias, las mejores, primeras cosechas, y Dios se agradaba de eso, ¿no? Todo eso es inventiva del hombre, no es Dios el que se alegra de esas cosas. Bien, hasta ahí tenemos esta segunda parte del libro tercero, Origen y conocimiento de la ley natural. ¿Alguna pregunta para poder seguir avanzando? Sí, doctor. Les pregunta, hay dos preguntas que se parecen, así que las voy a juntar. Si estamos en el conocimiento y estamos avanzando, ¿por qué hay corrupción? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué no les importa el poder ayudar estando en sus posibilidades? ¿Conocimiento de qué? En el Conocimientos avanza, bueno, tecnológicos. estamos... Pues lo estamos diciendo, tecnológicamente estamos avanzadísimos. Estamos avanzados, pero moralmente estamos como en 1857 y muchas atrás. Seguimos los mismos. Lo mismo que apedrearon a Jesús, los mismos. Si viniese Jesús ahora, que nunca va a venir, pongamos la idea que Jesús, aparece Jesús, realmente Jesús, otra vez. Lo declaran enseguida esquizofrénico, loco, alucinado, cual te fumas, y lo volveríamos no a crucificar, sino lo encerramos, porque es un peligro para la sociedad. Terrorista, cualquier cosa le cae. ¿Quién avanzó? Porque nosotros avanzamos ahora. Tenemos aviones que vuelan a 400, 500 kilómetros por hora. Y moralmente, ahí vemos el egoísmo, ahí vemos lo que estamos viendo nosotros en el COVID, gente que vende medicina bamba, ¿no? Gente que vende el oxígeno que le costaba 1.500, lo vende a 4.000. Una clínica que cobra $500,000 casi a una persona para su recuperación. Yo cuando tuve a Abel en UCI, eran $4.000 diarios. Así me cobraron. Y por ello lo tenían todo el año. Pues te digo, eso es una inmoralidad. Inmoralidad. Pero se permite. Está permitido. Porque ahí dice, bueno, ellos eligieron. O sea, nosotros no decimos que vengan. Nosotros nuestros precios. No pasa sin el COVID. Uno va a la clínica donde llevaron a la Gujo, pidieron $25.000 de garantía. Y llevaban a una señora que yo conozco. De arranque, $25.000 de garantía. O dame tu tarjeta de crédito que tenga esa cantidad de dinero. Si no, no. Si no, lleven a un hospital. Así. Entonces, vemos, tecnológicamente hemos avanzado, pero la moral es bajísima. Y encima han encarnado, y están ahora ya encarnados, todos los infiernos. ¿Vale? Entonces, ¿ves? Por eso son los resultados. Entonces, por eso es que hay corrupción, por eso hay que todas estas cosas. Porque estamos igualitos. Que la iglesia no ha hecho su trabajo. No ha hecho su trabajo. Entonces ahora nos toca a nosotros los espíritas hacer nuestro trabajo. No podemos quedarnos callados. No es porque algunos piensan equivocadamente que lo que pasa a los espíritas es que todos sean espíritas. No. Ayer lo he dicho. Si tú eres católico, sé católico, pero sé un buen ser humano, un hombre de bien, evangélico, musulmán, budista, pero sé un buen ser humano. El principio del espiritismo son dos premisas, amar a Dios y amar al prójimo, pero sí amarlo, o sea, palpable, ¿no? Porque yo para amar a mi prójimo tengo que vencer mi egoísmo, mi orgullo, mi soberbia, mi vanidad. Hago una transformación completa. Si eso lo haces, si quieres seguir siendo católico, siendo evangélico, siendo que sea así, chocas sí, con el tema de reencarnación, hay chocas, ¿no? Chocas porque pierden poder, ¿no? El poder que tiene el pastor, el poder que tiene el sacerdote de perdonarte pecados. Pero, al menos ese es tu trabajo, despertar conciencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Es cierto que nuestro planeta actualmente está controlado política y económicamente por un grupo de élite llamado los reptilianos?
Ay, mira, el nombre, de hecho, hay grupos de poder, ¿no? Si se llaman reptilianos, si se llaman lo que sea, el nombre no lo hace a lo que sí sabemos que sí hay grupos así de poder millonarios, multimillonarios, que mueven el mundo, sí, sí. Pero, Dios lo permite. Pero si Dios puede cambiar las cosas, o sea, no son inmortales. Miren a Chávez nomás, que se creía inmortal y se murió de cáncer. No lo pudieron curar ni en Cuba. ¿Mm? Dios lo permite, porque es para estos tiempos. Pero cuando Dios ya empieza a cerrar la clavija que tiene dudas, vamos a tener cambios. Si estamos dentro de los cambios, vean nuevamente el video de Luis Juppia. Entonces El pueden padre buscarlo en exorcista. el Facebook de Padre Germán. Véanlo nuevamente. Continuamos. ¿Alguna Ahora, otra pregunta? dice, sí, doctor. ¿Qué opina de Osho? ¿Es un iluminado? Vean su vida. Vean su vida. Estamos diciendo que hay espíritus encarnados que comienzan bien, pero se desvían. Vean sus vidas. Tiene que haber coherencia, nada más. Yo no quiero hablar más de uno y de otro. La coherencia. Si yo hablo del desprendimiento, del compartir y todo, y me presento con un anillo o un reloj de $1.000.000 o esto, ¿no? Hay un grupo allá en Estados Unidos que este señor que se iluminó, habiendo estado preso, se iluminó y entonces dijo, yo soy la reencarnación de Jesús y Jesús es un rey, entonces yo tengo todo derecho de tener riquezas. Y hay gente que lo sigue, porque es para todos, de acuerdo a la conveniencia. Si yo hago un movimiento religioso en que permito todo, entonces esos espíritus que quieren tener toda esa y no tener sentimiento de culpa, dicen, me voy acá sigo a este porque esa doctrina me conviene. Me conviene. Entonces, estos tienen que ser... Vean ustedes, lean el material que le entregue cualquiera de estos iluminados, entre comillas, y vean sus cuentas corrientes, vean cómo viven, en dónde viven. Divaldo vive en la misma mansión del Camino, en un departamento pequeño, donde tienen sus cosas básicas, como debe ser, ¿no? Pero dignas. El chico Xavier, en la misma casa pobre que tenía, sencilla, humilde, allí estuvo. ¿Y quiénes son estos? Ahora en el mundo espiritual. Entonces, coherencia. ¿Ya? Ahí nomás ustedes deducen. Pero si te dice que hay que dar y hay que ser bondadoso y vemos que no es tan bondadoso y no es tan dadivoso, palabras nomás, no huecas. Bien. Le dicen, entonces se podría decir que las religiones fueron creadas por el hombre y no por Dios. Dios dio las leyes y las religiones fueron acomodadas y acondicionadas a los intereses. Si la misma Biblia fue mutilada, acuérdense la historia, no sé si saben la historia de cuando la iglesia primitiva, la primera iglesia, en el siglo I, después de Cristo, Orígenes, que era el padre de la teología, hablaba sobre la reencarnación. Y lo pueden ver, entren a Google, que también sirve para eso, no solamente para páginas sociales, y vean el pensamiento de Orígenes, el padre de la teología cristiana. Y lo declararon loco. Lo declararon loco para poder desautorizarlo, porque él hablaba de la reencarnación. Y después Constantino prohibió completamente por el tema de Teodora. Ya he contado esa historia, ¿no es cierto? La historia de Constantino y Teodora. Bueno, se la cuento rapidito. Teodora era una meretriz, y entonces Constantino se enamoró de la meretriz y la hizo emperatriz. Salió en rima. Y entonces todos se burlaban, así como así bajo. Mira, era la emperatriz. Decían las otras prostitutas. Y decían, bien, nosotros tenemos una emperatriz prostituta, entonces todos somos así, jajaja. Era la burla. Entonces la emperatriz, no cortita, mandó matarla todas en una noche. Porque en esos tiempos habían así como templos, construcciones especiales, lupanares, que eran los prostíbulos, eran considerados allí. Y entonces mandó matar a todos. Más o menos 200 meretrices fueron asesinadas. Y Teodora sabía de la reencarnación. Y entonces tenía miedo, y tuvo miedo, y le pidió a Constantino
de que si ella muriese, que él aboliese, o sea, quitase el tema de la reencarnación, porque ella no quería sufrir, porque sabía de que si cuando reencarnara, ella iba a ser esclava de todos los que había asesinado. O sea, tienes idea, ¿no? La ley de causa y efecto, aunque un poco desvirtuada, pero la ley de causa y efecto. Y resulta que Teodora se muere. Y Constantino, en su depresión, manda a traer a todos los obispos, la iglesia de Constantinopla, y a punta de espada dice, es anatema, o sea, ya no está permitido la reencarnación, y la sacaron de todos los libros o los mataba. Así cualquiera decía, ¿no? Entonces decidió ese concilio que ya no existía más el tema de la reencarnación y lo quitaron de todos lados. Y eso es lo que se sigue ahora. Por eso, cuando a mí un hermano católico me dice, no, pero la reencarnación ustedes mismos lo tienen, de Orígenes, vayan a ver. O vas a decir que Orígenes no era el padre de la teología. Entonces vemos, pues. Bueno, entonces uno ha ido adecuando ese sentimiento de necesidad de tener Dios, de que Dios nos ha puesto, porque Dios no es un invento de Dios, por Freud decía que es un invento de Dios, el hombre al entender el sentido de abandono, el abandónico, ¿no?, de la orfandad, crea un Dios para sentirse acompañado. Esa es una mentira más grande que él. Bueno, después él se dio cuenta cuando leyó el libro sobre el espiritismo, el libro de los espíritus, dijo, si hubiera leído esto antes, mismo Freud, no hubiera hecho el psicoanálisis. Recién reconoce. Y se lo habían dado el libro 25 años atrás. Pero no quiso, por su soberbia. Somos soberbios, reconozcamos, orgullosos. Entonces su soberbia no es este libro de él. Pero cuando lo leyó, dijo, si hubiera leído esto, no hubiera yo hecho el psicoanálisis, creado el psicoanálisis. Bien, ¿otra pregunta? Dice, los apóstoles que acompañaron a Jesús, ¿quién les encargó transmitir sus enseñanzas? ¿Son ahora espíritus buenos? Oh, no, ya eran espíritus buenos. La cosa no es al azar. Entonces ahí explica, porque la Biblia explica, se cuenta, el Evangelio cuenta de que cuando él los convoca, enseguida dejaron todo entre comillas, ¿eh? Dejaron todo porque tenían que, ya estaba el compromiso en el mundo espiritual. Y entonces lo único que hizo Jesús es apretarles el chip de programación que tenían que acompañarlo a él. Tenían que acompañarlo, por eso los llamó. Él no fue a ver a un casting, no hizo un casting, él de frente fue a buscarlos. Porque ya estaban, y ellos aceptaron porque ya estaban programados que iban a acompañar. Pero ahí se ve el libre albedrío también, la indecisión, ¿no? Por ejemplo, Judas, ¿por qué lo traiciona? Judas no lo traiciona por las monedas de plata, no tenía esa ambición. Judas lo traiciona porque Judas pertenecía a un movimiento guerrillero de ese tiempo que eran los celotes. Y era simpatizante de los celotes, porque los celotes lo cuidaban a Jesús. Por eso Jesús tenía toda una infraestructura, tenía toda una logística. Recuerden ustedes la parte cuando él va y le dice, anda y habla con fulano de tal y dile de parte mía que te ve, y iba y ya todo estaba preparado, ¿no? Y entonces lo que quiso provocar, cuando Judas le plantea a Jesús que hiciera el líder de esa revolución, porque en la profecía decía que iba a venir el libertador, montado a caballo, el libertador del pueblo hebreo de la opresión de los romanos, iba a venir, lo estaban esperando, al libertador. Y no, pues Jesús le dijo, no, mi reino no es este mundo. Y no entró en caballo, entró un pollino. ¿Qué es un pollino? Es la cría de la burra, ¿no? Y no ha sido montado nunca. O sea, tenía que demostrar la pureza. Y entra y la mancera a provocar al pueblo. Al ver, como veía que tenía tanto arrastre y tanto lo seguían, al ver que a su líder lo iban a matar, pensó Judas crear ese. Es como uno le agarran el líder, ¿no? Dice, vamos y salvemos, ¿no? No ocurrió eso. Porque los movimientos que se hicieron para ocultar esto, lo hicieron un fin para antes del sábado, lo hicieron en la noche, lo masijaron tanto, lo pegaron tanto que no lo reconocían, todo hinchado, Jesús.
todo fue hecho así, entonces todo le fracasó. Por eso que Judas se arrepiente, les tira las monedas para decirle, pero el sentimiento de culpa hace que él se cuelgue, se suicida. O sea, Judas fue obligado a eso, no, es su libre albedrío. Y si no fue Judas, hubiera sido otro. Hubiera sido otro. Pero tenía que ser entregado a Jesús. Porque decía la profecía, decía también, Isaías decía de que uno de sus amigos lo iba a entregar. Pero tenía un montón de amigos, ¿no? Entonces, cuando no pasaba uno, pasaba el otro. Pero Judas fue, y en su arrepentimiento fue. Y lo más lindo es que cuando desencarna María, o Jesús mismo, Jesús cuando desencarna, dice, desciende a los infiernos, buscándolo a Judas, por la situación en que estaba Judas en los infiernos. Y después María, cuando desencarna, María desciende a los infiernos, y al ver la situación, crea los legionarios de María, convoca a los espíritus buenos para que la acompañen. Y entonces allí hay, actualmente, en el mundo inferior, en las regiones inferiores, están los legionarios de María que trabajan con los suicidas una vez que pasan su periodo en el cual tienen que agotar el fluido vital que todavía le queda en sus cuerpos al quitarse la vida. Por ejemplo, una persona que tenía que vivir 60 años y se colocó a los 30 años, se mató, le quedan todavía 30 años de energía, de batería, más claro. Y entonces tienen que repetir la forma como se ha quitado la vida 30 años. Qué sufrimiento. Y después ya es rescatado por los espíritus que trabajan con María, que son los legionarios de María, la legión de María, los llevan a reeducarlos a estas construcciones que hay en el inframundo, para que puedan reencarnar nuevamente, reeducarlos. Es interesante. Lean el libro que lo tenemos. Ya nadie puede decir que no lo tienen, ¿no? Lo tenemos, ¿no es cierto? Memoria de un suicida. Lean ese libro. Lean, por favor, lean. Nosotros damos los libros para que lean. Memoria de un suicida. ¿Lo tienen ustedes? ¿En dónde? Rosy lo ha compartido, ¿no, Rosy? ¿En cuál? ¿Dónde? Ya lo hemos compartido acá, doctor David, pero a la orden, lo vuelvo a compartir. No Sí, compártelo, para que vean cómo está la situación, como es la situación de Alan García, por ejemplo, que se suicidó, la situación de algún familiar que ustedes tengan o amigo que se ha suicidado. Miren cómo sufren los suicidas, ¿no? Que ya piensan ellos que ya me libré del problema, no, lo aumentaron por 100. Sufren más de lo que estaban sufriendo antes. Ya. ¿Otra pregunta o seguimos? Dice, ¿no? Hay varias preguntas. ¿Jesús tuvo realmente familia? ¿En qué sentido? Si tuvo familia, tuvo su esposa, sus hijos. No. Y ahí entramos, ¿no? Dice, cada ladrón cree que todos son de su misma condición. No. ¿Pero por qué no tuvo familia? ¿Por qué no? No es porque no, sino era un espíritu puro. Claro. Por ejemplo, nosotros pasamos en las distintas reencarnaciones y vamos evolucionando. Mientras más evolucionado el espíritu, ya está despojado de la materia. Jesús estaba despojado de toda materia, por un espíritu puro. El mayor sacrificio de Jesús es el de estar en un nivel de pureza, descender, y demoró 2000 años en descender hasta poder encarnar en un cuerpo físico. Pero no perdía su angelitud. Era un espíritu de ángel puro en un cuerpo humano. Entonces no tenía esas apetencias humanas, esas necesidades, allí lo que el cuerpo deseaba. Es el espíritu el que maneja el cuerpo. Entonces un cuerpo de un espíritu puro no tiene esas necesidades físicas. Por eso él es célibe. No tenía esas necesidades. Lo que pasa es que como que no tuvo su metejón con María Magdalena, que se le ofrecía. María Magdalena lo amaba, y María Magdalena no sabía cómo amarla, porque María Magdalena lo amaba como hombre, pero veía que no era hombre, no que no era homosexual, estoy diciendo, pero no, el espíritu no era sexuado, era asexuado. Y los espíritus superiores que encarnan, ustedes vayan viendo en las historias, que son personas que se mantienen solteras, célibes, verdaderamente célibes. Divaldo, por ejemplo, y cuenta su enamoramiento, no fue un día se enamoró y se desenamoró el mismo día, ¿no? Pero se sintió el enamoramiento. Entonces toman decisiones porque son espíritus que ya han superado eso,
han tenido otras encarnaciones donde han experimentado tener familia, porque uno tiene que experimentar todo, es tener familia, ser hombre, tener hijos, ser mujer. El espíritu va aprendiendo y ya llega el momento en que no necesita eso, por eso no se admiren. Pablo decía bien claro, ¿no? Y Pablo había tenido, lean Pablo y Esteban, otro libro hermoso, lo tenemos. Pablo y Esteban, un libro hermoso donde ven la personalidad de Pablo. Hay que buscarlo. Cuando se llamaba antes Saulo de Tarso, era el perseguidor de los cristianos, mataba y mandaba a matar, mandó a matar a Esteban. Y él era su novia, era el hermano de Esteban. Es increíble. Y él se queda soltero, él pensaba casarse con ella, se queda soltero, y por eso él dice, el que no puede mantenerse célibe, es mejor casarse que quemarse, ¿cierto? Entonces, los sacerdotes deben de casarse si desean casarse. También la Iglesia Católica, para que haga un lindo ejemplo de un matrimonio. Pero muchas veces, si uno está comprometido y no le deja el tiempo, pues, ¿no? Porque siempre al lado de un gran hombre hay una gran mujer. El problema es la esposa, ¿no? Que no deja tranquilo. Doctor, ya. La secretaria, que la secretaria. Ya te dijeron, cayeron. Cayeron bien. Bien, otra pregunta. Otra. La respuesta que da Kardec en los libros de los espíritus en 1857 parecen que son inmutables en el 2020. ¿Por qué? Eran espíritus, los espíritus eran muy superiores, ellos no evolucionan y se manifiestan con nuevos mensajes en estos años. Claro. Sí, es que el límite, o sea, el destino de un espíritu es llegar a ser puro. Y vemos un espíritus superiores que vienen, todavía les falta niveles. Fíjense, Joana de Ángelis viene con tantas encarnaciones. Lean la historia de Joana de Ángelis también, las encarnaciones que ha tenido. Joana de Ángelis es Juana de la Cruz, la monja sabia, conocida en la historia. Luego tiene otros papeles dentro de la... Y qué interesante, porque en esas últimas encarnaciones siempre mujer y siempre monja. O sea, les gustaba vestir los hábitos, ¿no? Y entonces, pero todavía es espíritu superior, es un espíritu superior ahora. Y va a reencarnar casualmente para dar su examen y ayudar. Es un espíritu que va a venir a ayudar. Y cuando ella reencarne, Divaldo ha partido. Porque Divaldo se queda sin su espíritu mentor. Entonces, la partida de Divaldo, que será, Dios no lo quiera, pero, y si lo quiere, será la voluntad de Dios, si está en los últimos años. Pues hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo. Es decir, yo lo conocí a Divaldo todavía en vida, no cuando ya desencarnó. Por eso el domingo vean a Divaldo, viejito y todo, ahí está en la lucha. Y entonces siguen avanzando. Ahora, a través de los medios como Divaldo y hay otros medios psicógrafos, todavía siguen dándonos enseñanzas. Lean, pueden conseguir toda esa colección de psicología trascendental que tiene Joana de Ángelis. Joana de Ángelis tiene libros de psicología, toda una colección de psicología transpersonal, donde te quedas con la boca abierta porque es algo nuevo. Y cuando eso lo leen los psicólogos, dicen, ¿qué tal conceptos para nutrir y entender el ser humano? O sea, siguen ellos volcando más conocimientos, pero la doctrina no la tocan, la esclarecen más. Te da más conocimiento, pero la doctrina, lo que le dijeron ellos a Kardec en 1857, eso no lo cambian, porque son verdades. ¿Ya? Hay personas que dicen, no, eso ya, en 1857 ya no es para, vamos a leer otras cosas actuales. No es cuestión de que actualicen ni nada por el estilo. Podemos hasta inclusive cambiar el lenguaje, como se ha hecho correcciones con el lenguaje para utilizar un lenguaje más actual, pero no cambiar el sentido ni nada, no se puede cambiar el sentido. No hay interpretaciones, ya están hechas interpretaciones, las hizo Kardec. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Jesús volverá a encarnar para enseñarnos o esclarecernos? Nunca, así con mayúscula, en luces, nunca, no necesita. Ya estuvo una vez y está presente, es el gobernador de la tierra. Cada vez que Jesús se aproxima al planeta Tierra, nos
es su onda, cuentan los espíritus superiores, no que yo lo cuente. Cuentan los espíritus superiores cuando él se aproxima, ni siquiera esa angelitud que tiene, dice que la tierra se convulsiona energéticamente. Fíjate. Para eso tiene sus representantes, los espíritus buenos, los espíritus superiores, que son los que están interactuando con nosotros. Pero él no necesita venir más, porque ya vino y dijo lo que tenía que decir. Ahora nos toca a nosotros entenderlo. Y los esclarecimientos vienen con los otros espíritus que nos siguen enseñando. Pero no es necesario. Los que están esperando la segunda venida se quedan sentados. Esperan sentados, ¿no? Pues no va a venir, no necesita venir. Generalmente en las iglesias hacen vigilia y al orar entran en trance y profetizan. La pregunta sería, ¿qué clase de espíritus atraen? Porque supuestamente todo lo relacionan con Dios y les va bien económicamente y en bienes. No siempre, eso no es verdad. No siempre. No todo. Ya estoy contando la historia de este chinito que terminó preso. Y no era malo. Solo que le estafaron. No es verdad. Y lo que pasa es que están mostrando como que la bendición de Dios se basa en el progreso material. Está mal, eso no es así. No es así. Yo conocí una persona de que tenía toda una producción, una cadena de producción aquí en Perú, en Asao, donde vendía, preparaba, antes que existiera Gamarra, él abastecía todo el Asao, con ternos, uniformes, todo. Pero tenía que endulzarlos a los que tenían el tipo de compra, y había corrupción, por supuesto, y entonces eran fiestas, eran pachamancas, eran cenas, cuando se firmaban los contratos, ¿no? Y la suya también, ¿no es cierto? Pero resulta que este señor tuvo una apertura de conciencia y se evangelizó, se convirtió en evangélico. Y entonces se dio cuenta de que no era coherente hacer una cosa y tratar de llevar una vida cristiana. Entonces se dio cuenta de que él no debía de corromper. Entonces ya ese siguiente contrato ya no les dio nada. Le empezaron a cerrar. Le daban a otro que sí les daba la suya. Y entonces fue reduciendo de un taller con cantidad de empleados hasta llegar a estar solo él como sastre. Y con eso vivía. La familia se quejaba. Los hijos que estaban en la universidad decían, pues te estamos gozando y ahora porque tú te entró en la locura de hacerte evangélico, nos tenemos que privar nosotros. Bueno, al final creo que lo entendieron porque él era coherente de eso. Y era una persona que cuando desencarna hacía tanto bien que podríamos decir, si nosotros creyéramos en la santidad de los santos, diríamos, es un santo. Pero ¿viste cómo se tuvo que privar? Eso es coherente. Entonces no podemos nosotros decir de que el progreso material es porque Dios me bendice. Hay un montón de ateos, hay un montón de criminales corruptos que tienen más dinero de que el que ofrenda. ¿Y dónde está? ¿Acaso Dios lo bendice? No. Dios lo permite. Son pruebas. Después vienen las consecuencias. Entonces no digamos que la bendición de Dios se basa en lo que tienes. No se basa en lo que tienes. Porque lo que tienes es efímero. Hoy lo tienes y mañana no lo tienes. Y ya lo tienes ahora y te vas al mundo espiritual porque mueres, tu cuerpo físico, y no te llevas ni un sol. Ni un sol. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Yo estoy muy agradecido. A ver, no, acá. A ver, bueno. Lo que pasa es que ha habido personas por ahí que han estado comentando cosas que no tienen que ver nada con el tema y los hermanos le han respondido. Dice, entonces en el mundo espiritual, ¿por qué Jesús escogió a Judas como discípulo sabiendo que era un espíritu inferior? ¿Por qué no escogió a un espíritu superior como discípulo? ¿Quién dice que Judas era un espíritu inferior? Y no te extrañes, no lo voy a decir, pero Judas ha llegado a ser papa. Ha llegado a ser papa. ¿Ah? No es un espíritu inferior. Bueno, lo que pasa es el libre albedrío. Ya te expliqué a quien dice lo que ocurrió. Judas quiso forzar a Jesús a ser el líder revolucionario, libertador, pero no lo veía Jesús así. Jesús les hablaba a ellos. Abelús, ¿tenemos Abelús? ¿El libro Abelús?
En Abelús van a ver la personalidad de cada uno de los discípulos. Cada uno de los discípulos en esa Abelús preguntan a Jesús en sus conversaciones. Porque Jesús no estaba todo el día ocioso, ¿eh? Y todos los discípulos tenían muchas angustias, muchas preguntas, y les daba un tiempo para cada uno. Y entonces en Abelús han puesto los diálogos que tenían los discípulos con Jesús. Y ahí vas a ver a Judas, la inquietud que tenía. Primero Judas era el tesorero, el que tenía que ver la parte económica de esa agrupación, de los seguidores de Jesús, el tesorero. Pero era celote. Lean, vean en Google celotes, con C, celotes. Y los celotes eran un movimiento guerrillero contra el Imperio Romano. ¿Entienden? Entonces él lo que quiso es eso, provocarlo, pero no es un espíritu inferior. No. Era un espíritu bueno. Yo puedo ser un espíritu bueno y venir aquí y mi libre albedrío, hago lo que quiero, me olvido de todo y regreso al mundo espiritual y me arrepiento el doble porque desperdicié. Esos son los espíritus buenos. Ahí estamos diciendo acá que se pueden equivocar porque utilizan mal su libre albedrío y la parte materia los arrastran más a satisfacer sus pasiones y sus deseos. Así que no condenemos a Judas y digamos así, siempre estamos diciendo la pata de Judas, ay, me golpeé y vi a Judas Calato corriendo por la avenida. No, pues Judas ya reencarnó y reencarnó y reencarnó y ha llegado a ser papa. Y bueno, papa de los buenos. No dice, existe un libro que dice que Jesús no murió en Chachemira y no en la cruz. Existe, dice, bueno, corrección, existe un libro que dice que Jesús no murió en Chachemira y no en la cruz. No entiendo. Bueno. O sea que, mira, yo pongo mi Word, ¿no? Y comienzo a escribir cualquier cosa que se me ocurra. Y la publico. No por eso tiene validez. No por eso tiene validez. Preferible, como es, dice Kardec, preferible es negar 100 verdades, 99 verdades que aceptar una mentira. Negar o rechazar 99 verdades que aceptar una mentira dentro de esa, sería la 100, ¿no? Hay un montón de literatura, un montón, porque el papel aguanta todo. Un montón de literatura. No se confundan. Hay personas que tienen un montón de interpretaciones divertientes. Se llenan tanto de tantas cosas que al final terminan no creyendo en nada, ¿no? Va a ser una ensalada de conocimientos. ¿Ya? ¿Algo más? Sí. Ya estamos en dice, bueno, están hablando de Bill Gates. Bueno, ya son cosas que salen del tema, doctor. No, nada más. ¿Qué pasa con Bill Gates? No, de que dice, el caso de Bill Gates, ¿cómo se interpreta la cantidad de dinero que tiene? Pero, bueno. Bueno, él es un espíritu que encarnó y que tiene mucha inteligencia y aprovechó su inteligencia para hacer dinero. Y ahora vamos a ver cómo es Bill Gates en la parte moral, ¿no? La parte moral es saber distinguir el bien y el mal. Esa es la parte moral. Si yo, mi moral se basa en las leyes de Dios, voy a hacer el bien. Pero si se basa mi moral en las leyes del hombre, voy a lucrar, voy a buscar siempre tener el dinero para tener poder. Vamos a la idea de que Bill Gates tiene dinero muchísimo, incalculable, prácticamente. Y tiene poder. ¿Qué haces con el poder? Mientras más se te da, más se te va a pedir. Entonces es un gran compromiso de él. Ah, pero usted tiene todo lo que... Pero mira cómo se viste. Tiene para vestirse de oro y se viste con jeans, zapatos, porque ya se cansan del dinero que tiene. Se viste con jeans, zapatos, polo y... Pero vamos a ver si el poder que les da ese dinero lo utilizan para bien o para mal. Y al final tendrán que responder, yo no me aflijo de que haga lo que quiera con su dinero.
no me aflijo, ni me preocupa, ni le envidio, porque es más responsabilidad para él. Él no puede salir aquí a la esquina a caminar como podemos salir nosotros, tiene que salir con su guardaespaldas, cuidándolo porque lo pueden secuestrar, lo pueden hacer daño a él, a su familia. Es un problema ser rico. No crea que no es tan rico ser rico. Mayor tentación tiene. Bien, dejémoslo tranquilo, él tendrá que responder, así como nosotros tendremos que responder. Cuando Dios nos pregunte, ¿qué hiciste por tu hermano? Lo que le preguntaba a Caín, ¿no? ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Sí, cínico, ¿no? Esa fue la pregunta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Ya no hay más. Muy bien. Y justo estamos a la hora, ¿no? Muy bien. Que Dios nos bendiga a todos. Que Jesús nos ilumine y cargue nuestro espíritu. Hasta el lunes conmigo. Hasta